Bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Hoy tenemos una misión bastante interesante y, hay que decirlo, bien compleja. Vamos a sumergirnos de lleno en el Plan de Gobierno 2026-2031 del Partido Democrático Somos Perú. Así es. La idea de hoy es examinar minuciosamente cuál es el diagnóstico que ellos hacen de los problemas del país y, sobre todo, qué soluciones concretas se están poniendo sobre la mesa. Exacto. Pero antes de arrancar con los datos duros, creo que es súper importante hacer una pausa. Sí, la regla de oro del programa. Tal cual. Una aclaración estricta para quienes nos escuchan hoy. Nosotros no estamos aquí para hacerle campaña a nadie. Para nada. Ni para tomar posturas políticas, ya sea de izquierda o de derecha. Ni para respaldar o rechazar estas propuestas. Cero sesgos. Nuestro objetivo exclusivo aquí es informar. Desglosar de manera totalmente neutral las ideas y los datos que están en el documento original del partido. Queremos que nuestra audiencia tenga la información pura para sacar sus propias conclusiones. Exactamente. Y bueno, con esa regla súper clara, aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque cuando uno empieza a leer este documento, fíjate que te encuentras con unos contrastes que son brutales. Sí, es un choque de realidades. Por un lado, te describan un país que está a punto de perder su gran ventaja demográfica. Un país con una corrupción que cuesta más de 24,000 millones de soles al año. Una barbaridad de plata. Y por otro lado, frente a esos problemas tan densos, lanzan unas propuestas radicales, como usar inteligencia artificial para detectar robos al Estado en 48 horas. Es un contraste enorme. Problemas históricos y soluciones hipertecnológicas. Totalmente. Y para entender cómo arman este rompecabezas, hay que mirar cómo estructuran el plan. Lo dividen en 4 dimensiones clave. Que son la social, la ambiental, la económica y la institucional. Así es. Pero hay una premisa, digamos, un hilo conductor en todo el texto. Ellos afirman que la célula básica de toda la administración pública debe ser la municipalidad. O sea, enfocar todo desde lo local. Exacto. Bueno, empecemos entonces por la primera parada, que es la dimensión social. Leyendo el diagnóstico, yo quedé verdaderamente sorprendido. Te da la impresión de que el sistema es una bomba de tiempo. Sí, sobre todo por el tema poblacional. Hablan mucho de este concepto del bono demográfico y dicen que se nos acaba la ventana. ¿Cómo es esto exactamente? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, el bono demográfico es esa ventana dorada que tiene un país cuando la mayoría de su población está en edad de trabajar. Hay más gente produciendo que gente dependiente. Exactamente. Es el momento ideal para crecer. Pero el diagnóstico del plan advierte que esa ventana se cierra definitivamente en el año 2030 para el Perú. O sea, pasado mañana. Literalmente. Y los números que proyectan asustan. Calculan que para el año 2050 habrá unos 9.5 millones de adultos mayores. ¡Wow! Eso es un aumento del 131.7%. Más del doble. Y fíjate, yo leí un dato ahí sobre quién va a sostener a todos esos jubilados que me dejó helado. Es que hoy en día tienes a 4 trabajadores activos por cada adulto mayor. Que ya suena ajustado. Sí, pero para el 2050 esa cifra va a caer a solo 2 trabajadores por cada adulto mayor. ¡Qué locura! Imagínate la presión financiera. Y a eso súmale el gran elefante en la habitación que menciona el documento. El 71.2% de la fuerza laboral es informal. Claro, 7 de cada 10 peruanos trabajando sin seguro, sin cotizar para una pensión. Van a llegar a la vejez sin red de apoyo. Es una crisis anunciada. Y uno se pregunta, ¿qué pasa con el dinero del Estado? Porque se gasta un montón en programas sociales. Se gasta muchísimo. El plan señala que el gasto social es altísimo. Equivale al 11.3% del PBI. Eso es muchísima plata. Pero el diagnóstico es tajante. Afirman que ese gasto es ineficaz. No está bajando la pobreza ni la anemia de forma real. Y no solo ineficaz, está lleno de corrupción. El texto menciona casos indignantes. Sí, el tema de Caliwarma. Exacto. Detallan cómo una red familiar capturó contratos millonarios falsificando cosas y llegaron a etiquetar carne de caballo como si fuera de res para los colegios. Jugar con la comida de los niños es terrible. Entonces, con este diagnóstico tan crudo, ¿qué soluciones proponen en lo social? Tienen varias. Primero, el programa Anemia Cero.
Proponen dejar de lado la idea de solo repartir comida. Argumentan que si el niño tiene parásitos, los nutrientes no sirven de nada. Pasan de largo. Tal cual. Así que quieren enfocar ese presupuesto en contratar personal de salud que vaya a las zonas rurales a diagnosticar y curar primero. Medicalizar el problema me parece lógico. ¿Y en salud y educación en general? En salud proponen fusionar las EPS para unificar el sistema. Y algo muy llamativo, un bono de retención rural. Así leí eso. Quieren pagarles un 50% extra a los médicos para que acepten irse y quedarse en las zonas rurales. Habrá que ver si el presupuesto aguanta ese 50% extra, pero la intención es clara. ¿Y en las escuelas? Tienen el programa Perú Educa. El plan es añadir 3 horas semanales extra de matemáticas y comunicación. ¿En todo el país? No, focalizado solo en las 5,000 escuelas con los peores resultados. Ya. Y para los maestros, proponen bonos anuales de hasta 6,000 soles. Pero ojo, estrictamente condicionados a que demuestren mejoras reales en el aprendizaje de los alumnos. Pagar por resultados. Interesante. Ok, vamos a desempacar esto y pasar a la dimensión ambiental y económica. Que están súper conectadas. Totalmente. Y aquí hay una paradoja increíble en el documento. Resulta que el país tiene el 1.89% del agua dulce de todo el mundo. Somos potencia hídrica en papel. Exacto. Pero el 59% de la población vive en la costa. Donde solo hay el 1.5% del agua disponible. Es un desastre demográfico. Y Lima es la tercera capital más contaminada de América Latina. Es un escenario crítico. ¿Qué plantean para regar esto? Porque la vieja confiable siempre es construir represas. Pues ellos no van por ahí. Su estrategia principal se llama Agua para Vivir y se enfoca en cero fugas. A ver. El diagnóstico muestra que hoy se pierde el 38.5% del agua potable por tuberías rotas. Casi el 40% del agua limpia botada a la basura. Así es. La meta de ellos es reducir eso al 20% usando tecnología, sensores acústicos y drones para detectar fugas sin romper pistas. Drones y sensores. Pero las empresas de agua locales son un caos hoy en día. Por eso la propuesta incluye fusionar a la fuerza a 50 de estas empresas municipales ineficientes y dejar solo 20 empresas grandes y profesionales. Drástico. Sí, y para el aire de Lima proponen un chatarreo masivo. Sacar de circulación todos los buses que tengan más de 14 años. Limpiar las calles a la fuerza. Pero bueno, toda esta tecnología y chatarreo cuesta. Y eso nos lleva a la economía. Que está estancada. El plan dice que crecimos apenas 3.33% en el 2024. Pero el dato que me voló la cabeza es la cantidad de plata paralizada. 226,000 millones de soles. Es absurdo. Sí, plata atrapada en megaproyectos paralizados por burocracia o problemas legales. Eso equivale a 4 años enteros de inversión pública. O sea, el dinero está ahí, pero está congelado en cemento inútil. ¿Cómo piensan destrabar esto? Con un programa llamado Perú Integrado. Quieren convertir al país en el hub logístico del Pacífico Sur. Hablan de articular el puerto de Chancay con una nueva carretera central, llena de túneles y viaductos, y expandir el metro de Lima. Infraestructura pesada para mover carga rápido. Exacto. Quieren bajar los costos logísticos, que hoy son del 16% a un 12%, para ser más competitivos. Tiene sentido. Si el transporte es más barato, la economía se mueve. Pero claro, esto nos choca de frente con la dimensión institucional. El gran problema del Estado. Porque para hacer túneles y usar drones, necesitas un Estado honesto. Y los números aquí son de terror. Solo el 2.7% confía en el Congreso. Nadie confía en las instituciones. Y el costo es brutal, 24.268 millones de soles al año perdidos en corrupción. Y el documento lo pone en perspectiva. Con esa plata robada se podrían construir 50 hospitales equipados cada año. 50 hospitales. Es criminal. ¿Y qué proponen? Porque más auditores de papel no van a funcionar. Lo fascinante aquí es que buscan una solución hipermoderna. El programa Perú Íntegro propone una Contraloría 4.0. Con inteligencia artificial. ¿Sí? Quieren que la inteligencia artificial monitoree el 100% de los contratos del Estado en tiempo real. El 100%. Desde una compra gigante hasta los lápices de una alcaldía. Todo.
La idea es que la IA cruce datos, encuentre sobrecostos o redes familiares y lance alertas en un máximo de 30 días. Antes de que la plata desaparezca. Exacto. Y además tienen un incentivo muy agresivo. Proponen premiar a los denunciantes de corrupción con hasta el 10% del dinero que el Estado logre recuperar. O sea, pagarles por delatar. Es fuerte. Es romper el pacto de silencio con dinero. Interesante. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando hablamos de seguridad y crimen organizado? Porque ese es el tema que no deja dormir a nadie. Bueno, el enfoque de Somos Perú ahí no es construir 100 megacárceles. Su estrategia es el ahogo financiero. ¿Seguir la plata? Seguir la plata y asfixiarlos. Entienden que el crimen organizado es un negocio. Si atrapas al peón en la calle, contratan a otro. Tal cual. Por eso proponen cosas como cortar los subsidios indirectos que el Estado le da a la minería ilegal en la Amazonía. ¿Cuáles subsidios? Por ejemplo, exoneraciones de impuestos a los combustibles. Eso le cuesta al país 2.000 millones de soles al año y termina abaratando la gasolina para las mafias. Es el colmo, nosotros subsidiando a los ilegales. Y con los bienes que les incautan, quieren un mecanismo rápido para no dejarlos oxidándose. Reutilizar las camionetas y la maquinaria del crimen para financiar la seguridad ciudadana. Muy práctico. Y para el ciudadano de a pie, en las calles. Reforma de la policía priorizando el patrullaje a pie. Que el policía conozca al vecino y al dueño de la bodega. Volver a lo básico. Y para que los delincuentes no salgan libres al día siguiente, proponen telejusticia 24/7. Porque la justicia actual es lentísima. Tienen más de 3.5 millones de expedientes atascados. Quieren audiencias virtuales por defecto para acelerar todo y quitar la fricción burocrática. Es muchísima información. Para ir resumiendo esta visión al 2031, ¿estamos viendo un plan que busca evadir la famosa trampa del ingreso medio? Exacto. No con recortes, sino con un shock masivo de infraestructura, tecnología, inteligencia artificial para frenar la corrupción y un rediseño del Estado. Todo muy enfocado en lo tecnológico y en la eficiencia. Pero, ¿sabes? Esto plantea una pregunta importante para nuestra audiencia. A ver, cuéntame. Si analizas el plan, critican duramente el fracaso de la descentralización de los últimos 22 años. Dicen que creó gobiernos regionales ineficientes y aislados. Sin embargo, la ideología central del partido dice que la célula de todo el Estado es la municipalidad. Claro. La gran interrogante que queda flotando es cómo se reconcilia esta profunda fe en el poder local de la municipalidad con esta necesidad urgente de centralizar el control usando inteligencia artificial nacional y obligando a fusionar empresas regionales. Es una contradicción fuerte. Es un equilibrio súper delicado entre lo muy local y lo hipercentralizado tecnológicamente. Y de ese equilibrio va a depender el éxito o el fracaso de todo el plan. ¡Guau! Es una gran paradoja para cerrar y dejar a quienes nos escuchan pensando hoy. El poder local versus el control nacional digital. Así es. Bueno, les agradecemos muchísimo por acompañarnos en este análisis profundo, desmenuzando juntos estos datos y propuestas. Ya saben, sigan cuestionando, busquen las fuentes y saquen sus propias conclusiones. Hasta la próxima. Ha sido un gusto compartir este espacio. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo análisis.